Livia, gracias por atendernos. Hay una cifra que en realidad ha generado estupor, ¿no? El 18% de suicidios en el Perú son casos que involucran a niños y adolescentes. Sí, buenas tardes, muchas gracias ¿Qué por la tal? invitación. Sí, efectivamente, esa es una cifra otorgada por el Instituto Nacional Honorio Delgado de Noguchi y es bastante alarmante en el contexto de lo que estamos viviendo, sobre todo. Y bueno, hay muchas razones por las cuales esto tiende a ocurrir, pero es algo a lo cual tenemos que prestarle mucha atención desde la perspectiva de la prevención, ¿no? Por eso es tan importante hablar de este tema. Sin duda. Por ejemplo, ¿qué elementos se configuran para que esta población de niños y adolescentes tenga un porcentaje, bueno, relativamente alto en casos de suicidios? ¿Qué elementos se confluyen en estas situaciones? En realidad hay varios factores. La gran mayoría se asocian a experiencias de violencia física, psicológica, sexual también, lo cual incluye abuso sexual, violación, experiencias de trauma y también es muy común cuando hay familias en las cuales hay lo que los psicólogos llamamos invalidación emocional, Ujú. que básicamente es el hecho de censurar las emociones de otras personas y decirles que lo que sienten está mal, como por ejemplo decirle a alguien que no debería estar triste, que no debería sentir cólera, etcétera, ¿no? O que más bien tiene que ser fuerte. Esto lo que hace es como silenciar el sufrimiento de cualquier persona, sobre todo de un adolescente o un niño, y por ende no busca ayuda, ¿no? Entonces, eso es algo que eleva mucho más el riesgo suicida. Ujú. ¿Hay alguna información referida o relacionada con este estudio que se ha hecho en el Instituto Nacional de Salud Mental respecto a si los casos de suicidio, no sé, por lo menos en niños y adolescentes, que es lo que me ha llamado la atención, se ha incrementado en los últimos 2 años debido a la pandemia, al confinamiento, al no poder tener la posibilidad, por ejemplo, de interrelacionarse con otras personas de su misma edad? ¿Hay algo al respecto? ¿Algo que se pueda conocer? No, no hay información basada en evidencia con una epidemiología, digamos, de alguna institución que haya recabado esta información de forma, digamos, concreta, ¿no? Lo que tenemos nosotros en el área clínica, en la psicoterapia, en el trabajo, es sí una experiencia clínica de ver a muchas personas que por las características de la pandemia han estado muy mal, pero no tenemos una epidemiología específica de niños en cuanto a aumento. Eso es algo que tendríamos que tener, pero bueno, Claro. no, por el momento yo no he tenido el acceso a No esta se tiene esa información. información. Muy bien, ahí sin duda hay un aspecto que se debería también evaluar. ¿Cuáles son las señales que de pronto una persona puede expresar y que se encuentra sumergida, no sé, de pronto en un cuadro depresivo o con ideas suicidas en la cabeza? ¿Qué señales da? ¿Qué pedidos puede de pronto extender a las personas que lo rodean en su entorno? Para tener una idea y saber cómo reconocerlo finalmente y poder ayudarlo de alguna manera. Sí, es una pregunta muy importante que me gustaría como partir en dos la respuesta, Ujú. ¿no? La primera tiene que ver con la casa, la otra tiene que ver con la escuela, básicamente hablando de niños y adolescentes. En realidad hay un montón de factores de riesgo, bastantes de estos yo he tenido la oportunidad también de colocarlos en la guía de orientaciones para conductas de autoagresión e intentos de suicidio del Ministerio de Educación, que se hace un trabajo muy bueno Ujú. realmente en prevención del suicidio. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar en el portal de sí se ve mucha más información, pero yo quiero darles cosas o ideas concretas, ¿no? En la casa, muchas veces lo que podemos ver es cambios de estado de ánimo, cambios de humor, aislamiento, y a veces las personas tienen algunas conductas que hacen pensar como en despedidas, como por ejemplo darle a alguien su contraseña, pagar una deuda, dejar un testamento, qué sé yo, ¿no? Incluso con adolescentes o notas de despedida. Estas son conductas que suelen asociarse bastante con un sufrimiento muy fuerte, porque las personas que se quieren suicidar sufren. No hay ninguna persona que piense en suicidio que no esté sufriendo, ¿no? Ujú. Y en la escuela, además de lo que he mencionado, lo que también podemos encontrar son cambios de comportamiento en el salón de clases y faltar a clases o cambiar de rendimiento académico. Incluso la socialización entre los compañeros y compañeras de clase puede cambiar también. Entonces creo que es importante estar atentos en ambos ámbitos, tanto en la casa como en la escuela. Claro. A veces se suele decir, de pronto de manera equivocada, o afirmar que la persona que quiere quitarse la vida se la quita y no lo anuncia, no lo reitera. ¿Esto es realmente cierto? ¿Qué podríamos tener en cuenta si es que tenemos una persona cercana con este tipo de afirmaciones de manera constante?
No, es totalmente falso. Nosotros en el ámbito de la suicidología, que es el área en la cual trabajamos, tenemos un conocimiento muy concreto acerca de lo que llamamos los mitos, Ujú, que básicamente es información errónea o información, digamos, que no aporta porque no es relevante, ¿no? ujú. Y varios de esos mitos tienen que ver con lo que me estás comentando, ¿no? Por ejemplo, pensar que una persona necesariamente va a avisar y si no, no lo va a hacer, lo cual es falso. Ujú. También hitos que me gustaría compartir. Hay varios, Claro. pero hay dos que son muy importantes. Uno, en el cual las personas piensan que no se le debería preguntar a alguien si se quiere suicidar porque vamos a implantarle la idea. Ujú. Esto no solamente es falso, sino que hay un montón de investigación que demuestra de manera contundente que no es verdad y que hay que preguntar. Las personas que piensan en suicidarse ya lo están pensando y lo que quieren es que alguien les pregunte para que les pueda ayudar, ¿no? Hay dos formas de preguntar. Yo puedo preguntarle a alguien de forma directa, puedo preguntarle a Juan, por ejemplo, Juan, ¿tú estás pensando en suicidarte? O si para mí es muy difícil preguntar de esta forma, podría decirle, Juan, algunas personas que sufren tanto como tú podrían pensar en suicidarse. Me gustaría saber si tú estás pensándolo ahora. Es muy importante tener esta información para saber si la persona sufre tanto que piensa en acabar con su vida, ¿no? Ujú. Y el otro mito, que también es bastante común, es uno que yo he escuchado muchas veces, en el cual se dice, la persona no se quiere suicidar, solamente está llamando la atención y lo mejor es Mm, no hacerle caso hasta que le pase, hasta que se le pase, ¿no? claro. Yo siempre digo, si una persona está llamando la atención, qué bien que llame la atención, porque está comunicándome que sufre. Alguien que está emocionalmente estable no busca llamar la atención con un intento de suicidio. Yo trabajo hace varios años con personas en duelo por suicidio, dirijo un grupo eh, por las experiencias de pérdida que he tenido yo, por eso me dedico a este trabajo. Y muchas veces con las personas de grupo, muchas personas comentan cómo me hubiera gustado que mi familiar llamara la atención, que dijera algo, que exagerara, lo que fuera. Cualquier cosa con tal de darme cuenta que sufría para poderlo ayudar, en lugar de pensar que nada está pasando, invalidarlo, no hacerle caso y luego que muera, ¿no? Ujú. Ahora, Son dos cosas muy importantes. hay una, me parece, de repente usted me puede corregir, pero me parece que hay una especie de tabú respecto a hablar de manera abierta, franca, directa, cercana de repente a una persona que está sufriendo, como usted señala, sobre el suicidio propiamente, ¿no? Hay todavía mucho trabajo que hacer en el sentido de poner este tema sobre la mesa y conversarlo, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que en algún momento de su vida han pensado en un acto de esta naturaleza y de repente es por una cuestión del temor a ser juzgado. ¿Qué opina usted? Hay varias razones. La primera es por falta de información. Esa es la más importante, porque cuando una persona está informada, por eso soy profesor también, y por eso me quiero tanto poder colaborar con el ministerio para esta orientación, ¿no? En realidad, la falta de información hace que las personas digan lo que escuchan sin saber si lo que están escuchando y diciendo es cierto, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es también el temor, que yo creo que es totalmente válido, de hablar del tema, porque si tú le preguntas a alguien si se quiere suicidar o si ha perdido a alguien por suicidio, porque ambos Ujú. son escenarios importantes, tanto la prevención como la postvención, que es lo que pasa después del suicidio, y el apoyo a quienes quedamos, en ambos casos creo que las personas tenemos mucho temor válido de lo que nos van a decir. Mm, Porque si alguien me dice que efectivamente sí se quiere suicidar, es muy probable que yo sienta mucha responsabilidad de tener que hacer algo y me puede dar mucho miedo. Eso es normal también. claro. Pero ahí tenemos que recordar que la persona que nos dice que se quiere suicidar tiene más miedo aún, ¿no? Ujú. Entonces, falta de información, temor y también el estigma que se ha generado en general hacia salud mental. Creo que Claro. tenemos una tendencia muy poco sana a mostrar que todo estuviera bien cuando no es cierto. Y eso sale hasta en los términos que se utilizan hoy día, ¿no? Como Ujú. para decir persona tóxica, persona intensa, Claro, se etiquetan a en las fin, personas de cierta manera que da cierto, no sé, pudor o vergüenza hablar sobre el tema de una manera abierta, por lo menos en el círculo más cercano. exacto, sí, tal cual, tal cual. Y eso genera que las personas que sufren no pidan ayuda, porque lo que piensan es que van a ser juzgadas. Entonces, si Ujú. a mí me van a juzgar, ¿para qué voy a pedir ayuda? Em, una persona tiene cuadro depresivo crónico, por decirlo de alguna de manera, o grave, ¿qué características tiene exactamente y si todos los cuadros depresivos eventualmente pueden terminar en un potencial suicidio? Suicidio.
Eh, no todas las personas con depresión se suicidan o Ujú, piensan en suicidio, pero una gran cantidad sí. A ver, la depresión como diagnóstico clínico, no como la experiencia de tristeza que todos claro. tenemos, pero depresión como un diagnóstico suele traer bastantes dificultades relacionadas a la falta de energía, a la falta de motivación, al sufrimiento real, por supuesto, al dolor, al hecho de a veces ni siquiera poder pararse de la cama, al sentir que el mundo se cae encima, que nada va a salir bien y que nada va a estar bien, Ujú. ¿no? Se asocia mucho con lo que llamamos desesperanza. Por eso es que tiene tanta asociación con suicidio, porque es realmente una vivencia muy dolorosa, ¿no? No es una broma, no, o sea, la gente no inventa estar mal, la gente finge estar bien para tratar de mostrarse bien cuando realmente sufre, ¿no? Es Claro. exactamente al revés. Y en la depresión sucede eso muchas veces. Ujú. Sí, bueno, en realidad es un tema en el cual podríamos conversar muchísimo, pero me gustaría centrarme en lo relacionado a esta guía de tratamiento de conductas autoagresivas, intentos de suicidio y suicidios en las comunidades educativas, que es un trabajo importante, usted lo ha mencionado hace unos instantes, que es una guía, una orientación que puede servir muchísimo en los colegios, ¿no? Frente a esta cifra que hemos mencionado, 18% de suicidios en el Perú, que involucran a niños y adolescentes. ¿Qué contiene exactamente esta guía? Si nos pudiera dar algunos alcances rápidamente, por favor. Sí, por supuesto que sí. Solo quisiera comentar que la guía la elaboré no solamente para las comunidades educativas, evidentemente es para comunidades educativas, es en ese contexto, está directamente relacionado, pero puede ser para cualquier ser humano, Ujú, para cualquier persona que desee leerla. La guía está dividida en las partes que usualmente se trabajan en la prevención del suicidio. Empieza con un panorama acerca de lo que llamamos los psicólogos la psicoeducación, que es información acerca de lo que significa el suicidio, cómo validar una emoción, cómo preguntarle a alguien por qué es importante hablar de suicidio, etcétera, ¿no? Una segunda parte corresponde a identificar señales de alerta, cuáles son aquellas señales a las cuales tanto en la escuela como en la casa debemos prestar atención. La tercera parte tiene que ver con información acerca de cómo ayudar a alguien en una crisis, porque las personas que piensan en suicidio lo hacen siempre, diría yo, en momentos de crisis emocionales. Entonces, esa sección tiene el objetivo de ayudar a que las personas puedan estabilizar sus emociones para que baje el sufrimiento y baje la ideación suicida. ujú. Luego tenemos una parte sobre a dónde derivar, a qué centros especializados, tanto del Estado como particulares, pueden recibir en tratamiento profesional y el autoanálisis y el autocuidado de quien pregunta, porque a veces preguntarle a una persona si se quiere suicidar o si se está autoagrediendo puede ser muy difícil, ¿no? Además de eso, también con mucha alegría puedo decir que hemos logrado incluir información sobre cómo ayudar a las personas que ya perdieron a alguien por suicidio, Claro. cómo hablar sobre este duelo tanto en las escuelas como en las casas y cómo apoyar a los sobrevivientes a esta pérdida después de algo tan traumático como una pérdida por suicidio, ¿no? Ujú. Porque como decía al inicio, hay que trabajar en prevención y en postvención, en ambas. Solamente para finalizar, doctor Valdivia, eh, ¿cuál podría ser el alcance, no sé, la sugerencia o consejo, en todo caso, si cabe el término, para una persona que tiene este tipo de pensamientos? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿A quién debería acudir? ¿Con quién debería conversar? Como para tener una idea más o menos de cuál podría ser el primer paso para que esta persona pueda buscar ayuda finalmente. Lo primero que yo le diría a cualquier persona que se quiere suicidar ahora es, tu dolor es válido, lo que sientes no está mal, lo que te ha ocurrido es real y tienes razones sinceras para pensar en suicidarte. Y a la vez también es importante que puedas pensar en buscar ayuda, primero con personas que te quieran, con familiares, con alguien que te pueda escuchar, y luego un tratamiento profesional, porque realmente el suicidio tiene un gran problema que es radical, no hay vuelta atrás, no hay manera de regresar. Y muchas veces, todas las veces en realidad, las personas que piensan en suicidio lo hacen porque sufren. Suicidio es sinónimo de sufrimiento. Y muchas veces las personas han intentado dejar de sufrir, han intentado hacer cosas por estar bien y nada le funciona. Ni la familia, ni los viajes, ni la terapia, ni nada, ¿no? En ese contexto es normal pensar en suicidio porque creemos que nunca va a cambiar la situación. Pero hay otras formas de que ese sufrimiento baje que no son tan radicales como el suicidio y que pueden permitirnos seguir teniendo la oportunidad de vivir porque es la única vida que tenemos, ¿no? Y de pronto de disfrutar de la vida. Ahora no, porque cuando uno sufre no ve las cosas así Claro. y eso hay que respetar, pero cuando pase el tiempo es posible que esa situación cambie, ¿no? Entonces, hablar con una persona que pueda validar nuestras emociones y pueda escucharnos y un tratamiento profesional basado en evidencia es algo que ayuda muchísimo y que realmente puede
hacer que alguien tenga una vida que merezca la pena vivir, que no sea solamente una vida con sufrimiento, porque para eso nadie quiere vivir, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable, que tengan buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas Álvaro tardes. Valdivia, psicólogo clínico, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 50 minutos. Vamos a hacer una pausa, amigos, y volvemos con mucho más.